Dicen que el alma humana tiene momentos secretos, invisibles incluso para ella misma, momentos en los que algo dentro despierta, sin aviso, como una chispa que reconoce el fuego que la creó. Si estás aquí, no es por casualidad. Estás aquí porque una parte de ti ya comenzó a recordar, y esa memoria es peligrosa para el ego, pero sagrada para el espíritu, porque solo el alma que ya ha atravesado suficientes noches oscuras puede escuchar la voz que llama desde el silencio. Este no es un video para entretener tu mente. Es una puerta, una que solo se abre cuando la sed de verdad supera el miedo a perderlo todo. Escribe en los comentarios, mi alma recuerda. Es una forma de declarar que estás listo para escuchar, no con los oídos, sino con el corazón. Mensaje hipnótica inicial. Cuando el alma está lista, el universo deja de hablar en palabras y empieza a hablar en silencios. El maestro Rumi decía que el amor divino no se aprende, se recuerda, que el camino sufí no consiste en adquirir conocimiento, sino en desaprender todo lo que no eres. Por eso, el despertar final no llega como una iluminación repentina, sino como un despojo. Es la caída de todas las máscaras, una a una, hasta que lo que queda es lo que siempre fue. ¿Cuántas veces has buscado respuestas fuera, agotando tu mente, mendigando sentido? Todo eso era parte del viaje. La confusión es la niebla que protege el santuario hasta que estás preparado para entrar. Y ahora que estás aquí, significa que la niebla comienza a disiparse. El sufismo enseña que hay 3 velos que separan al hombre de Dios: el yo, el pensamiento y el deseo. Mientras sigas identificado con cualquiera de ellos, verás solo fragmentos. Pero cuando el fuego del amor interno quema esos velos, lo que aparece no es una nueva identidad, sino la disolución del yo en el todo. Rumi lo llamaba el morir antes de morir. Y este morir no es físico, es el final del falso centro que cree controlar, elegir y poseer. Es el nacimiento del verdadero ser, silencioso y vasto, donde no hay más yo y tú, sino solo uno. Imagina por un instante que todo lo que creías sobre ti es solo un sueño dentro del sueño, que tu historia personal, tus logros, tus culpas y tus miedos no son más que la ropa que el alma usó para aprender a caminar en la tierra. ¿Qué quedaría si dejaras caer todo eso ahora mismo? Lo que quedaría es lo que los sufís llaman fana, la extinción del yo en la presencia. Es el punto en que ya no oras buscando, sino que te vuelves la oración misma. Ya no meditas para alcanzar a Dios, sino que descubres que Él siempre estuvo respirando dentro de ti. Cada sufrimiento que has vivido no fue un castigo, fue una invitación. Rumi decía que la herida es el lugar por donde la luz entra en ti. Cuando el dolor se vuelve insoportable, el alma se rinde. Y en esa rendición encuentra su libertad, porque no hay libertad sin rendición, ni amor sin vacío. El que intenta amar sin vaciarse, ama con condiciones. Pero cuando te vuelves nada, el amor te llena con el todo. Ese es el secreto del sufismo, convertir el corazón en un cáliz vacío para que el vino divino pueda ser vertido en él. Mira dentro de ti. Siente ese espacio que se abre en el pecho cuando dejas de resistir. Ese espacio no es soledad, es expansión. Es el primer síntoma del despertar. Muchos lo confunden con tristeza, pero en realidad es la muerte del ruido. Y en ese silencio comienzas a escuchar algo nuevo. No una voz externa, sino una vibración, un llamado. Es el recuerdo de tu origen. Has estado dormido soñando que eras alguien, y ahora el sueño comienza a fracturarse. Cuando Rumi encontró a su maestro Shams de Tabriz, su mente colapsó. Todo lo que sabía, lo perdió. Todo lo que creía se desvaneció, porque la luz no entra donde el conocimiento humano gobierna, entra donde el corazón se entrega sin condiciones. Shams le mostró que el amor verdadero no está en los libros, sino en la desaparición del lector. Desde entonces, Rumi no habló más como un hombre, habló como el eco de Dios. Y tú, aunque no lo recuerdes, tienes el mismo fuego, la misma llama escondida bajo capas de miedo, juicio y deseo. El sufismo es el arte de quemar lentamente todo lo que no eres. Por eso duele,
porque el fuego del amor divino no destruye lo real, solo lo falso. Muchos huyen cuando el fuego comienza a arder, pensando que es el fin, pero los pocos que se quedan descubren que no era el fin, era el inicio de la verdad. ¿Estás dispuesto a quedarte mientras arde? ¿A no correr cuando el ego grite que se está muriendo? Si respondes que sí, entonces tu alma está lista para el despertar final. La danza de los derviches no es una simple ceremonia. Es la metáfora del cosmos girando alrededor del centro invisible. Cada giro representa el viaje del alma alrededor del sol divino. Girar es rendirse al movimiento de la existencia. El que gira sin centro se pierde, pero el que gira recordando el corazón se une al todo. Cuando veas a un derviche girar, estás viendo al alma regresar a casa. ¿Te atreverías a girar tú también sin miedo a perder el control? El amor sufí no es humano, es una corriente silenciosa que te atraviesa cuando dejas de poner resistencia. No tiene forma, ni expectativa, ni frontera. Rumi decía, más allá del bien y del mal hay un campo. Allí nos encontraremos. Ese campo es la conciencia pura, y solo puedes entrar cuando dejas de luchar por tener razón, cuando comprendes que la verdad no pertenece a nadie, porque es todos. Esa comprensión abre el portal, y ese portal no se cruza con pasos, sino con rendición. Muchos buscan señales de que están despertando, sincronicidades, visiones, sensaciones, pero el verdadero signo del despertar no es lo que ocurre fuera, sino la calma interior que aparece cuando ya no necesitas nada para sentirte completo. Esa calma no es indiferencia, es amor maduro, amor que ya no depende del otro para existir. Cuando llegas allí, el universo entero se convierte en tu espejo, y ves a Dios en todas las cosas, en la risa, en el llanto, en el error y en el milagro. Si has sentido que este mundo te queda pequeño, que las palabras ya no alcanzan, que las búsquedas te cansan, es porque tu alma ya ha aprendido todo lo que podía aprender aquí. Ahora solo quiere recordar. No te resistas, no vuelvas a dormir. Lo que están haciendo en ti no es un nuevo tú, es el tú eterno que siempre fue. Déjalo emerger, respira, cierra los ojos y siente. El silencio no está vacío, está lleno de ti. Y ahora te pregunto, ¿estás preparado para dejar de buscar y empezar a ser? ¿Para permitir que la luz que siempre estuvo esperándote finalmente te encuentre? ¿Para soltar el mundo y entrar en el jardín interior donde Rumi aún canta, donde cada pétalo repite en voz baja tu nombre verdadero? Porque lo que viene después de este punto no es un final, es un llamado, un recordatorio de que el viaje recién comienza y que las palabras que aún no has escuchado son las que tu alma ha estado esperando desde antes de nacer. ¿Estás dispuesto a escuchar lo que solo el silencio puede revelar? Hay un lugar dentro del pecho donde la lógica se rinde y solo queda una pregunta silenciosa que trabaja como aguja. ¿Qué harías si supieras que ya no tienes nada que proteger? Ese sitio es una puerta que no se abre por esfuerzo mental ni por buenos hábitos. Se abre cuando el cansancio de fingir se vuelve más fuerte que el miedo a cambiar. Muchos buscan atajos, prácticas, maestros, fórmulas. El sufismo responde con una sola invitación. Vuelve a tu centro hasta que el centro se funda con lo eterno. No te pido que creas en palabras, te pido que sientas la verdad que sube desde el cuerpo cuando se quitan las historias viejas. Si tu alma ha empezado a recordar, notarás que las certezas se vuelven ligeras y las preguntas densas. Es en esa densidad donde nace la conciencia profunda, no como un descubrimiento intelectual, sino como una presencia que te habita y te transforma sin anunciarse. Siente ahora mismo el peso de tu respiración. Si la vuelves compañera en lugar de huida, algo cambia. El sufismo practica la atención como un artesano, no para acumular pruebas, sino para vaciar la sala de ruido donde el amor no puede entrar. La práctica no es un instrumento para obtener cosas, es el gesto de dejar de abrochar la armadura. Rumi enseñó que el alma se reconoce por la forma en que responde al silencio. Si huye, aún hay miedo. Si permanece, se está fundando en lo eterno. No busques milagros horizontales, busca esa ecuación interior que te vuelve transparente. Porque la transparencia no es fragilidad, es claridad que permite la luz pasar sin rebotar en defensas.
La primera ruptura que experimentarás no será espectacular. Será un leve desinterés por la opinión ajena. Este desinterés no es arrogancia, es alivio. Cuando tu campo interno ya no depende del aplauso, la energía puede moverse libremente hacia lo esencial. Muchos creen que desapegarse significa volverse frío. Los sufíes dicen que desapego es abrir espacio para el amor que no exige remuneración. Imagina un abrazo que no pide nada. Eso es lo que el camino genera, una disponibilidad que no se identifica con necesidad. Y así, poco a poco, tus decisiones nacen de un latido interno más verdadero que cualquier cálculo externo. El segundo quiebre ocurre en la memoria del cuerpo. Viejas reacciones se vuelven conscientes y ya no te gobiernan. Antes, una palabra podía encenderte. Ahora la misma palabra es un aviso de algo que merece compasión, no reacción. Este cambio no es automático. Es resultado de miradas sostenidas hacia los patrones heredados, esas dinámicas invisibles que te programaron para sobrevivir, pero que hoy te limitan. Trabajar con ellas es como deshacer nudos en un tejido antiguo. Requiere paciencia y precisión. No te apresures a borrar la historia. Invítala a hablar y luego obsérvala desvanecerse como tinta en agua. Allí donde la historia deja de mantener el centro, el alma recupera su espacio. Rumi hablaba en metáforas porque la mente literal se enreda en formas. Cuando él dice «la rosa grita por dentro», no habla de botánica, habla del anhelo que se despliega en el cuerpo del que despierta. Aprende a leer las metáforas internas. Un sueño que se repite es una lección todavía no traducida. Una pérdida que te quiebra es una puerta que no te atreviste a cruzar. No intentes entender todo con la cabeza. Convierte tus sensaciones en preguntas abiertas. Preguntas que no buscan respuestas inmediatas, sino que sirven como manantiales que alimentan una escucha más profunda. Eso cambia la naturaleza de tu búsqueda. Pasa de caza a contemplación. La práctica de la contemplación sufí no se funda en técnica sofisticada, sino en constancia humilde. Un instante de atención verdadera vale más que 100 rituales sin presencia. No confundas cantidad con calidad. En la tradición sufí se prefieren actos pequeños, repetidos con devoción, porque el hábito transforma la estructura neuronal hacia la disponibilidad del amor. Esa transformación es lenta y justa. No promete espectáculo, promete peso interior. Y cuando el alma se vuelve pesada en presencia de lo divino, ya no necesita estímulos externos para sentirse viva. Cuando el yo se debilita, aparece una claridad que no busca justificar nada. Ahí descubres algo sorprendente. La verdad no necesita defensores. Antes defendías creencias como quien protege un barrio. Luego comprendes que las creencias son mapas, no el territorio. La humildad que surge no es derrota. Es una estrategia de apertura. Rumi la llamaría la locura de los enamorados. Hace cosas que la razón no sostiene porque obedece a otro mandato. No te asustes si empiezas a hacer elecciones que no explican tus viejas historias. Eso es el alma tejiendo otra vida. La comunidad búdica del sufismo, maestros, hermanos, hermanas, funciona como un espejo que obliga a la honestidad. Pero ojo, pertenecer no es repetir, es resonar. No te quedes donde solo te dicen lo que quieres oír. El maestro verdadero es el que despierta tu responsabilidad interior sin convertirte en dependencia. Rumi encontró en Shams no un cómodamente correcto, sino un eslabón que rompió su centro para que algo mayor lo habitara. Busca relaciones que te vuelvan más tú, no menos. La dinámica madura es aquella que provoca tu verdad, incluso cuando duele. En el viaje se presentarán pruebas que no son castigos, sino afinaciones. Una pérdida puede desactivar puntos ciegos y abrir sentidos dormidos. No interpretes el dolor como selección negativa. Interpreta como poda que deja espacio para floración distinta. Muchas personas relatan que, tras la pérdida, aparece una voz interior más clara. No es mágica, es el resultado de la reducción de ruido emocional. Cuando la mente tiene menos que sostener, la esencia ocupa ese vacío, y lo que sucede luego es que las acciones se vuelven más alineadas con la unidad que estás habitando. El lenguaje sufí no rehúye la paradoja, la abraza.
Por ejemplo, al mismo tiempo que te vuelves menos tú, al mismo tiempo apareces más plenamente en el mundo. Esa aparente contradicción es la clave. Al perder las defensas, se despliega una presencia que actúa con mayor eficacia. No confundas desapego con desinterés. El desapego sufí es una implicación plena sin adicción al resultado. Esa implicación es la verdadera ética del corazón, actuar en coherencia con la resonancia interior. Y cuando la acción nace de esa resonancia, el mundo responde con sutileza. La música, la poesía y el movimiento son puertas directas para la experiencia sufí porque no pasan por la censura intelectual. Rumi usó el verso para provocar una fractura en la lógica que permitiera la entrada del éxtasis. Escuchar un poema verdadero es como recibir una llave que abre un rincón del alma que no conocías. No subestimes el poder de la belleza simple. Una melodía puede desarmar dogmas y crear un acceso a la compasión. Permítete ser llevado por lo estético sin juzgar por qué te conmueve. A menudo es ahí donde el trabajo real comienza. No confundas práctica con perfección. El sufismo valora la intención sostenida más que la ejecución impecable. Si fallas, observa. Si te desesperas, respira. Esa compasión hacia ti mismo es el verdadero combustible del camino. Rumi enseñaba que quien ama al amante, no al amado, no cae en la trampa del orgullo espiritual. Cultiva la humildad activa, no para sentirte menos, sino para mantener la apertura que permite el paso de la gracia. La gracia no es recompensa, es la frecuencia que se sintoniza cuando el corazón deja de interferir. Habrá momentos en que tu comprensión se separa en dos, una mente que quiere razonar y un corazón que pide rendición. Aprende a no poner una contra otra como si fueran enemigas. Cada una tiene su función. La mente traduce, el corazón transciende. La integración no es la supresión de la razón, sino la capacidad de usarla como instrumento subordinado a una sabiduría mayor. Rumi, con su sencillez práctica, nos recuerda que la fe auténtica no anula la inteligencia, la refina. Por eso en el sufismo, la búsqueda no es irracional, es una ciencia del alma. El desapego no es abandono del mundo, es el reconocimiento de que lo real no está condicionado. Desde esta ventana la participación se vuelve más generosa. Actúas sin esperar retorno y, paradójicamente, el retorno llega de maneras inesperadas. La generosidad verdadera es una experiencia energética. Quien da desde la carencia se empobrece, quien da desde la abundancia interior se expande. Observa tus motivos cuando ayudas. Si buscas reconocimiento, tu acción estará encadenada. Si das por el simple placer de dar, te vuelves libre. En el camino aparecerá una pregunta persistente. ¿Quién es el que quiere despertar? Hazla sin temor. No es un ejercicio de ego, es una investigación que disuelve la mirada limitada. Al sostener esa pregunta como un espejo, verás rostros antiguos y máscaras caer. No busques respuestas definitivas. Busca honestidad. La honestidad contigo mismo es el primer acto de sagrada revolución. Cuando te comprometes con la verdad interna, la vida reorganiza sus piezas para que tu corazón respire con mayor amplitud. La paradoja del amor sufí es que su práctica intensifica el sufrimiento y lo transmuta simultáneamente. No te asustes ante este hecho. El fuego no es veneno, es purificación. Si huyes del fuego, permanecerás con restos que simbolizan seguridad, relaciones fáciles, certezas fabricadas, refugios previsibles. Quien acepta la llama, aunque arda, descubre que no se consume, se transforma. Rumi lo expresa con imágenes simples, porque lo profundo no necesita complicación para ser efectivo. Permite que la intensidad te atraviese como un río que pule piedras. Cuando la conciencia se despliega, las prioridades cambian de forma natural. Lo que antes te parecía imprescindible pierde magnetismo y lo que era marginal adquiere peso. No es una estrategia moral, es una reubicación energética. Observa tus elecciones recientes. ¿Hacia dónde va tu tiempo, tu atención, tu dinero? Esas decisiones son termómetros de tu nivel de despertar. Ajustarlas no significa hacer sacrificios dolorosos, significa alinear recursos con lo que realmente te alimenta.
Esa alineación crea una vida que resuena y atrae coherencia. El camino sufí no promete una meta final que diga listo, promete una apertura continua. Por eso no hay llegada en términos absolutos, sino profundizaciones sucesivas. Cada etapa desvela otra capa que antes ignorabas. Esa estructura hace que el proceso sea eterno y, sin embargo, profundamente acogedor. Siempre hay algo nuevo por descubrir en la misma roca. Rumi celebra esa continuidad porque el alma ama aprender de sí misma. Acepta que el viaje es una escuela sin diploma y que la mayor enseñanza es la capacidad de asombro renovada. Practica la atención amorosa hacia lo cotidiano. Un té caliente, una conversación, la basura que recoges. Estos actos pequeños, ejecutados con presencia, son lapidarios para la transformación. No subestimes la liturgia de lo simple. Allí se instala la disciplina del corazón. Rumi enseñó con relatos cotidianos porque la transformación real no es escénica, es íntima y repetida. Si cultivas rituales humildes con intención, el alma se fortalece sin anuncios grandilocuentes. Esa fuerza silenciosa te sostendrá cuando las tormentas internas lleguen. Siente ahora cómo estas palabras resuenan en tu interior. Te provocan rechazo, curiosidad, paz. Esa reacción es un mapa. No la interpretes con urgencia, obsérvala como señal. La observación sin juicio abre la ventana donde la gracia puede entrar. Si algo en ti responde con fuego, no lo apagues. Escúrrelo con atención y conviértelo en combustible. Si algo en ti responde con frialdad, no lo condenes. Pregúntale qué necesita para despertarse. Este diálogo interno es la práctica más subversiva y más sanadora que conocerás. Hay un tramo del camino donde las palabras ya no bastan y, sin embargo, las palabras precisas actúan como palancas. En este tramo te invito a mirar la forma en que tu atención distribuye el mundo. Hacia afuera, hacia el ruido, hacia validaciones, o hacia adentro, hacia la rendición. No confundas intensidad con profundidad. Muchas vidas están llenas de intensidad sin eje. El sufismo enseña a invertir esa proporción. Menos dramatismo, más núcleo. Observa cómo en tu cuerpo se dibuja la urgencia de tener respuestas. Esa urgencia es un síntoma, no la cura. Cuando la urgencia se transforma en paciencia activa, la brújula interna se alinea con una fuente más sutil que cualquier etiqueta. Aquí no te pido más esfuerzo, te ofrezco un ajuste, dejar de perseguir resultados y empezar a sintonizar con la frecuencia que produce resultados sin tirones. La práctica no es una tarea adicional en la lista, es la calidad con que respiras cada gesto. Haz cualquier cosa con presencia total y verás cómo cambia su sabor. Lavar un vaso puede ser un ritual, hablar con un vecino puede ser una iniciación. Rumi lo enseñó con imágenes sencillas porque la verdad responde a lo práctico. No necesitas austeridades espectaculares para avanzar, necesitas coherencia íntima. La coherencia es una fuerza que atrae circunstancia y claridad. Si corres detrás de técnicas, permanecerás dependiente. Si cultivas presencia, te vuelves autónomo en el contacto con lo divino. Esta es la inversión de paradigma que no se anuncia, se vive. Menos fórmulas, más afinidad con el instante. Escuchar en el sufismo no es solo oír, es alojar. Cuando escuchas de ese modo, las voces del pasado pierden volumen y la voz del presente gana cuerpo. Muchas guías espirituales piden explicación externa. La vía sufí te enseña a discernir internamente. ¿Esa emoción viene de mi herida o del manantial? Practica etiquetar sin juzgar. Esto es miedo. Esto es anhelo. La etiqueta no es condena. Es un faro que te indica dónde intervenir con ternura. Desde ahí, la elección deja de ser reacción automática y se vuelve respuesta deliberada. Esa diferencia crea autonomía interior y cambia la trama de tu vida sin que el mundo lo note a simple vista. La ironía del crecimiento espiritual es que cuanto más avanzas, más humilde te vuelves. No porque te disminuyas, sino porque reconoces cuánta ignorancia fue útil para tu aprendizaje. Rumi decía que el sabio no es quien lo sabe todo, sino quien se vuelve pequeño ante el misterio. Esa pequeñez no es derrota, es espacio para la presencia. Cuando asumes esa postura, las grandes afirmaciones pierden peso
y el corazón gana voz. El resultado no es una vida perfecta, sino una respiración más libre, capaz de sostener el dolor y la dicha con igual nobleza. Esa es la alquimia, transformar peso en apertura. La práctica sufí incluye el encuentro con lo paradójico, amar sin depender, actuar sin aferrarse, conocer sin poseer. Esa lógica atraviesa la vida cotidiana de manera práctica. Por ejemplo, amar a un ser amado sin necesitar su aprobación cotidiana te vuelve más capaz de amar genuinamente. El apego colapsa la energía, el desapego la libera. No se trata de frialdad, sino de amplitud. Rumi lo llamaría amor que no ata, una energía que se expande y no exige. Cuando tu amor tiene esa calidad, la relación con todo cambia. Trabajo, familia, arte, silencio interior. Es una revolución silenciosa que te hace menos reactivo y más magnético. El cuerpo recuerda de maneras que la mente no entiende. Por eso el trabajo con el cuerpo es central. Respiraciones conscientes, pequeños movimientos, sonidos que vibran la caja torácica. No busques grandes éxtasis, busca coherencia cardíaca. La coherencia armoniza sistema nervioso y alma. Rumi y los sufíes usaban música y giro porque el cuerpo necesitaba un puente a lo sutil. Hoy puedes usar una canción, un caminar consciente o una mirada prolongada para el mismo fin. Es sencillo y al mismo tiempo profundo. Lo cotidiano contiene las llaves del cielo si aprendes a usarlas. Los patrones heredados funcionan como programas invisibles. Reconocerlos es un acto de libertad. No los niegues ni los criminalices. Ilumínalos con curiosidad. Cuando traes luz a un patrón, su poder se diluye. Muchos esperan que un maestro arregle su historia. En realidad, el maestro enseña la herramienta de observación. Rumi no prometía que los fantasmas se fueran sin trabajo. Prometía que al mirarlos con amor, pierden su tiranía. Esa mirada transformadora es clínica y tierna a la vez, quirúrgica por su precisión, compasiva por su intención. La vida interior tiene disciplina sin espectáculo, silencio a intervalos, escritura que desaloja voces, contacto con la naturaleza que restablece ritmos. No confíes en la intensidad dispersa, confía en la práctica repetida. Aquí la repetición no es aburrida, es la máquina que pule el espejo del alma. Rumi hablaba de noches largas de amor porque sabía que la paciencia sostenida fabrica visión. Si quieres acelerar, haz más de lo sencillo, no menos. Esa lógica invierte la creencia de que lo nuevo y ruidoso es más efectivo. A menudo lo pequeño y sostenido es el verdadero catalizador. La identidad que crees proteger está hecha de historias y defensas. Al abrirte, descubrirás que debajo hay una presencia que no necesita defensa. Esa presencia actúa con eficacia. Decisiones claras, límites amorosos, creatividad sin autosabotaje. No es que el ego desaparezca por decreto, se integra y se vuelve un instrumento menos dominante. Esa transformación se siente como alivio profundo y como sentido expandido. Cuando el ego baja su volumen, el alma amplifica su melodía. En la tradición sufí, el maestro aparece en formas inesperadas. Una persona, una lectura, una crisis. Mantén una atención dócil. La lección llega donde estás dispuesto a recibirla. Rumi encontró maestros que le deshicieron el plomo de la mente para revelar oro en el corazón. No idealices figuras externas. Lo esencial es la capacidad de aprender cuando el aprendizaje se presenta. Esto requiere humildad y una cierta audacia interior. Decir sí a la verdad, aunque duela. Esa decisión es el coraje que abre las puertas posteriores. La práctica colectiva puede acelerar la transformación porque el campo se intensifica con resonancia compartida. Sin embargo, la presencia individual es intransferible. Nadie puede despertar por ti. La comunidad es un catalizador, no un sustituto. Busca grupos que realicen prácticas de presencia y honestidad, no mercancía espiritual. La calidad del círculo se mide por cuánto te impulsa a ser verdadero. Rumi valoraba la compañía que obliga a la limpieza interna, no la que confirma el ego. La creatividad es una vía directa al misterio. Escribir, pintar, bailar, improvisar palabras que salen sin plan. Cuando permites que lo desconocido se exprese, tocas fuentes que la razón no alcanza.
Rumi era poeta porque veía la vida como una canalización de algo más grande. No necesitas ser artista profesional, necesitas crear como práctica espiritual. La creación sincera desactiva el perfeccionismo y abre puertas de sentido que no estaban antes. Esa apertura es práctica y preciosa. El silencio interior no es ausencia de pensamiento, es una calidad de presencia que transforma incluso el ruido. Prácticas cortas de silencio a lo largo del día son más valiosas que retiros esporádicos si no hay integración. El silencio reordena percepciones y vuelve a calibrar prioridades. Rumi nos recuerda que en el silencio se escucha el surco donde la voz divina pasa. Si cultivas fragmentos de silencio, comenzarás a notar las sutilezas de la guía interior. La ética del corazón desplaza la moral externa. Actuar desde resonancia interna en vez de fórmulas aprendidas. Eso implica responsabilidad. Cuando actúas desde el corazón, la coherencia se vuelve exigente. No es excusa para la laxitud, es invitación a mayor exactitud. La vida se endereza cuando la intención y la acción se alinean. Rumi nos empuja a vivir con esa exactitud amorosa. No por perfección, sino por fidelidad a lo que late en tu centro. El arrepentimiento en la vía sufí no es culpa destructiva, es reparación consciente. Arrepentirse es recomponer en pequeñas acciones el daño hecho, aprendiendo a no repetir. Esa práctica restaura integridad y te permite moverte sin lastre. Rumi valoraba el acto de volver con humildad más que el lamento sin rectificación. Por eso la reparación es poderosa, transforma culpa en compromiso. La humildad activa produce un tipo de liderazgo, el líder que sirve sin buscar título. En tus relaciones y proyectos, observa si tu influencia viene de necesidad de control o de servicio. La diferencia es tangible. El servicio libera energía en otros, el control la consume. Rumi vibraba en la frecuencia del servicio amoroso. Su influencia no requería publicidad porque su vida sostenía la verdad que proclamaba. El discernimiento en el camino es práctico. Pregunta siempre, ¿esto amplía mi presencia o la reduce? Si reduce, examina la raíz antes de continuar. No rechaces lo difícil inmediatamente. Muchas pruebas son nutrientes para la conciencia, pero tampoco te quedes en juegos que erosionan tu integridad. El discernimiento es un músculo que se fortalece con uso constante y con la compañía honesta. En esta etapa del viaje, notarás que la mente quiere apresurar la experiencia, buscar señales visibles, resultados concretos y pruebas tangibles. Esa urgencia es un espejo de tu condicionamiento. El sufismo invita a entrar en un espacio donde la evidencia es la sensación, no la lógica. Rumi enseñaba que el corazón percibe lo que la mente no alcanza a comprender. Cada latido se convierte en brújula si aprendes a escucharlo. No es un ejercicio místico complicado, es un retorno al sentido común del alma. Sentir cada instante sin expectativas externas es un acto de coraje silencioso que abre puertas a realidades que antes parecían inaccesibles. La paradoja que descubrirás es que al dejar de buscar, todo llega más auténtico y completo, y lo que parecía pérdida se revela como ganancia. El contacto con la belleza cotidiana se vuelve un ritual sagrado. No es necesario viajar a lugares exóticos ni acumular experiencias grandiosas. La flor que ves, el sol que toca tu rostro, el agua que corre, contienen frecuencias que despiertan la memoria interna. Rumi enseñaba con imágenes simples, pero cada metáfora era un portal. La rosa, el vino, el jardín interior. Cuando observas con atención, descubres que tu percepción se ajusta a la armonía que ya existe dentro de ti. Esa armonía no depende de circunstancias externas, sino de tu capacidad de resonar con el presente. Lo que parecía trivial se vuelve el catalizador de cambios internos profundos, y la vida se tiñe de una claridad que antes se ocultaba tras las capas de rutina. La relación con el dolor cambia radicalmente. Ya no es enemigo, sino maestro disfrazado. Cada molestia física, cada desilusión emocional, cada pensamiento repetitivo se convierte en una pista para entender los bloqueos energéticos y emocionales. Rumi decía que la herida del corazón es el lugar donde la luz entra más fácilmente. Esta luz no llega como una descarga repentina,
llega en fragmentos que requieren atención y entrega. Observar el dolor sin resistirlo es un acto de alquimia interna. Transforma miedo en presencia y fragmentos de sufrimiento en conciencia expandida. Esa transformación silenciosa es mucho más potente que cualquier intento externo de arreglar la experiencia. La sensación de soledad adquiere otra dimensión. No se trata de aislamiento, se trata de entrar en la compañía de uno mismo. En el silencio de la soledad surgen voces internas que antes eran ahogadas por distracciones. Esa intimidad permite que los arquetipos sufíes se revelen. El amante, el buscador, el maestro. Rumi enseñaba que la verdadera unión no depende de la proximidad física, sino de la sintonía del corazón. Aprender a estar solo sin sentirse incompleto es un paso hacia la independencia espiritual y una apertura hacia la compasión auténtica hacia los demás. La paradoja: cuanto más profundo es el encuentro con uno mismo, más profundo se vuelve el contacto con la totalidad. La práctica de la respiración consciente se convierte en un instrumento de sincronización con la presencia. No se trata de técnicas sofisticadas, se trata de volver al cuerpo como hogar. Cada inhalación y exhalación es una señal que indica dónde hay tensión, dónde hay densidad y dónde fluye la energía con libertad. El sufismo enseña que el cuerpo es un mapa del alma. Quien aprende a leerlo sin juicio encuentra la ruta hacia estados de claridad y expansión. La respiración se transforma en un puente entre lo consciente y lo invisible, entre lo personal y lo universal. Esta es una de las claves que separa la repetición automática de la práctica auténtica. La percepción del tiempo se transforma. Ya no existe como una cadena de eventos lineales. Se percibe como un flujo donde cada instante contiene todo lo que necesitas. Rumi hablaba de eternidades contenidas en un solo momento. Esta visión altera la urgencia, el estrés y la ansiedad, creando un espacio donde el alma puede desplegarse sin interrupciones. La paradoja que experimentas es que cuanto más presente estás, más se percibe la expansión. Y cuanto más expandido estás, más sentido tiene cada acto. El tiempo deja de ser enemigo y se convierte en aliado invisible. Comenta: Eu siento la danza del amado. Si percibiste que algo profundo en tu interior fue activado, una chispa que no pertenece a lo visible, sino al silencio que susurra en tu pecho. Este gesto no es un cierre, es un sello, un compromiso vibracional con tu propia expansión, un paso consciente dentro del jardín secreto del alma. Permite que cada respiración se vuelva un puente entre tu presencia y el misterio. Inscríbete en este espacio como quien entra en un círculo invisible, donde la búsqueda es sagrada y la pertenencia un acto de reconocimiento mutuo. Aquí no hay vendedores, solo iniciados compartiendo la luz que arde silenciosa en cada corazón despierto. El desierto que antes parecía vacío, ahora florece con significados que solo el alma puede leer. Cada silencio escuchado se convierte en música. Cada sombra aceptada se vuelve un sendero. La danza del interior se expande y la sensación de soledad se disuelve en la vibración de la totalidad. Observa cómo la luz se desliza entre los pliegues de tu conciencia, cómo la presencia se vuelve compañera constante, cómo el amor divino se infiltra en cada instante cotidiano. No es un fin, es un movimiento circular, un regreso que abre nuevas puertas, un susurro de eternidad que pide ser sentido una y otra vez. El amado se revela en cada latido, en cada pausa, en cada mirada a lo simple que antes pasaba inadvertida. La sabiduría sufí no es un secreto escondido, es la frecuencia que pulsa dentro de ti y que ahora puedes reconocer. Cada imagen, cada sensación, cada emoción se convierte en un espejo donde la alquimia del espíritu actúa sin prisa, pero con precisión infinita. Y así, sin que notes el cierre, la invitación permanece abierta. Seguirás escuchando ese susurro que te llama más allá de las palabras, más allá del tiempo, más allá de ti mismo.